¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de triángulos. Este tema es muy importante. Mucho ojo con este tema, que nos va a servir de ahora en adelante en todo el curso de geometría. Muchachos, empecemos por acá. ¿Qué cosa es un triángulo? Es aquella figura que yo puedo generar al unir tres puntos no colineales. Estamos de acuerdo que si yo tengo una recta, puedo ubicar por acá un puntito A, un puntito B, son puntos colineales. Basta que tenga un puntito C fuera de esa recta, los uno, digo lo siguiente entonces, tres puntos no colineales, los uno mediante segmentos, ¿y qué cosa estoy obteniendo? Mi triangulito. Ahí está, muchachos. Empezamos ahora. Una vez que yo ya genero mi triangulito, voy a analizar los elementos. Primer elemento, muchachos, estas esquinitas, estos puntitos resaltados, se le denominan vértices. ¿Qué vértices tengo? Por acá tengo vértice A, vértice B y vértice C. Muchachos, tú al unir esos vértices, ¿qué cosa generas? Lados. Empecemos por acá. Veo un lado AB. Por aquí, observo ladito BC. Por acá, ladito AC. Profe, ¿puede ser ladito CA? Sí, hijo, puede ser CA o AC. Como que también en vez de AB también puede ser BA. No hay problema con eso. También, ¿qué cosa observamos? Ángulos internos. ¿Cuál ángulos, profe? Este de acá, mira. Alfa, beta y teta. Esos son los ángulos internos. Profe, ¿por qué internos? Porque están dentro del triángulo. Colócalo por acá. Ángulos internos, alfa, beta y teta. Profe, ¿y si hay internos, también hay externos? Correcto. Mira, por acá yo voy a ubicar mi ángulo externo, X, Y y Z. ¿Cómo obtengo ese ángulo externo? Simplemente prolongo este ladito un poco, aparece este angulito externo. ¿Estás tú de acuerdo que Y es el suplemento de beta, sí o no? X es el suplemento de alfa. Z es el suplemento de teta. Ahí están mis tres ángulos externos. Muchachos, notación. En los enunciados, en problemitas, vas a encontrar esto. Eso se lee de la siguiente manera. Simplemente se lee como triángulo, triángulo, ABC. Así nada más, muchachos. Profe, ¿por qué ABC? ABC. Esos son los vértices del triángulo, ¿de acuerdo? Cuando veas esto ya sabes cómo se lee, triángulo ABC. Muchachos, pasemos a perímetro y semiperímetro de un triángulo. Tú debes tener en cuenta lo siguiente, que el perímetro de un triángulo es simplemente la suma de las longitudes de sus laditos. La suma de las longitudes de sus laditos. Por ejemplo, mira, perímetro de esta figurita. Esto tiene que ser igual a la suma de A más B más C, ¿de acuerdo? Perímetro, suma de las longitudes de los tres lados. Chicos, semiperímetro, ¿qué cosa es? Simplemente el perímetro sobre 2. Quiere decir, la suma de los tres lados, o sea, A más B más C, pero eso dividido entre 2. ¿De acuerdo, muchachos? No te vayas a olvidar de eso. A ver, jóvenes, veamos una aplicación de la parte de perímetro y semiperímetro. Te dice lo siguiente, de acuerdo al gráfico, calcular el perímetro y el semiperímetro de esta figura. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, muchachos, en diversos textos, al perímetro se lo conoce como 2P y al semiperímetro simplemente la letra P. Empecemos calculando el perímetro, quiere decir 2P. Recuerdo, el perímetro es la suma de los tres lados del triángulo. Entonces tendré por acá que 2P tiene que ser igual a 7 más 3 más 2. Colocas 7 más 3 más 2. 7 más 3, eso te da 10, más 2. El perímetro de ese triangulito, ¿cuánto es? 12. Profe, falta semiperímetro. Recuérdate, el semiperímetro es el perímetro sobre 2. Quiere decir simplemente 12 sobre 2. ¿Y 12 sobre 2 cuánto es? Ahí está, muchachos, 6. Encontramos el perímetro y el semiperímetro de ese triangulito. Chicos, pasemos a existencia de triángulos. Muchachos, lo que tú debes tener en cuenta en existencia de triángulos es lo siguiente. Para analizar uno de los lados, empecemos agarrando ese acá, el ladito A. Vamos a analizar ese lado A. Para que exista, debemos tener en cuenta lo siguiente. Suma y diferencia. Profe, ¿suma y diferencia de quién? Tapas A, ¿qué lados te quedan? Profe, me queda B y C. Entonces dices lo siguiente. A tiene que ser mayor a la diferencia de B menos C. Y a la vez tiene que ser menor a la suma de B más C. ¿De acuerdo? Siempre considerando lo siguiente. Consideramos si B
es mayor a C. Profe, ¿por qué B mayor a C? Ahorita lo vas a entender. Mira, siguiente ejemplo. Vamos a determinar los valores enteros que puede tomar X para que este triángulo exista. Listo. Analizamos X, lo colocamos en el medio. X tiene que ser mayor a la diferencia de los dos restantes. ¿Los ves? ¿Cuáles son los dos restantes? 4 y 2. Profe, ¿tengo que restarlos? Sí. 2 menos 4 o 4 menos 2. 4 menos 2. Siempre el mayor. ¿De acuerdo? Siempre el mayor primero. Colocas 4 menos 2. Y a la vez X tiene que ser menor a la suma de ellos dos. O sea, 4 más 2. 4 menos 2, ¿eso cuánto resulta? Simplemente 2. Y por acá, 4 más 2, ¿eso cuánto resulta? 6. Te pregunto, entre 2 y 6, ¿qué valores enteros existen? Profe, está el 3, está el 4 y está el 5. Entonces digo lo siguiente, para que este triángulo exista, los valores que puede tomar X, ¿cuáles son? 3, 4 y 5. Nada más, muchachos, así de simple. A ver, jóvenes, pasemos ahora a la parte de regla de correspondencia. En esta parte del tema vamos a hacer un ritual, muchachos, y quiero que tú me apoyes. Vamos a repetir 2 veces esta frase de aquí, ¿de acuerdo? Muchachos, yo no te estaré escuchando, pero Diosito todo lo ve. Y si no lo haces, la maldición de la geometría va a recaer sobre ti. Mira, te estoy advirtiendo. Mira, hijo, a mayor ángulo, mayor lado. Por 2, a mayor ángulo, mayor lado. O viceversa, a mayor lado, mayor ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, tienes un triangulito ABC, de manera que ángulo interno alfa y teta. Vas a decir lo siguiente. Si alfa es mayor que teta, se va a tener lo siguiente. Observa por acá, mira. ¿Cuál es el lado correspondiente de alfita? Ah, profe, lado BC que mide A minúscula. Te pregunto, ¿cuál es el lado correspondiente de este ángulo? Teta. Ah, profe, lado AB que mide C. Quiere decir entonces que si alfa es mayor que teta, A tiene que ser mayor que C. Repito, si alfa es mayor que teta, A tiene que ser mayor que C. Listo. Entonces A tiene que ser mayor que C. Simple. Así de sencillo. Solo eso. Muchachos, pasemos a los teoremas. Muy importante, estos teoremas. Empecemos por acá. Tengo mi triángulo. Observa esos 3 ángulos internos. Y chicos, memorízate eso. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Suma de ángulos internos de un triángulo igual a 180 grados. Colocas por acá. Ah, profe, alfa más beta más teta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Correcto, así de simple. Muchachos, ahora ya trabajamos con los internos, pasemos con los externos. También grábate esto. La suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Repita, profe. Suma de ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Ah, ya. X más Y más Z es igual a 360. Listo, así de simple. Muchachos, suma de 2 ángulos internos te da un externo. Suma de 2 ángulos internos te da un externo. Profe, ahí sí ya volé. Mire, hijo, tranquilo, tranquilo, yo te explico. Empieza por acá. Agarra 2 ángulos internos. Beta y teta. Suma de 2 internos te da un externo. Profe, ¿cómo lo reconozco? Mira, agarras beta, agarras teta. ¿Qué ángulo interno te va a falta? Alfa. Agarra el ángulo externo que está al costadito. X. Beta más teta tiene que ser igual a X. Colocas por acá. Beta más teta tiene que ser igual a X. A ver, profe, una más. Alfa con teta. Alfa más teta, ¿a qué cosa tiene que ser igual? Y. Colocas entonces por acá. Alfa más teta, eso tiene que ser igual a Y. Para terminar, alfa más beta, dime, ¿a quién tiene que ser igual? A Z. Colocas por acá. La suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a Z. Ahí están, muchachos, los teoremas del triángulo. A ver, jóvenes, para pasar a lo que tanto te gusta, los problemitas, vamos a terminar con la parte de propiedades. ¿De acuerdo? Muchachos, estas 3 figuritas, muy importante que lo sepas. Empecemos por acá.
propiedad de la corbatita. Profe, ¿no se parece a una corbata? La corbata Michi, pues hijo, la corbata Michi. ¿Qué te dice la propiedad de la corbatita? Te dice lo siguiente, mira, por la izquierda tienes a alfa y beta. Por la derecha tienes a teta y omega. ¿Qué cosa se cumple? Que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a teta más omega. Así de simple. Muy intuitivo. La suma de alfa más beta es igual a teta más omega. Muchachos, propiedad del pescadito. ¿Qué te dice la propiedad del pescadito? Te mencionan que la suma de estos dos ángulos internos, o sea, alfa más beta, tiene que ser igual a la suma de estos dos externos, o sea, x más y. O también como le dicen, la suma de la cabecita más la colita es igual a la suma de las aletitas. Chicos, para terminar, propiedad del boomerang. En la propiedad del boomerang debes tener en cuenta que la suma de esos tres ángulos internos debe ser igual a ese externo. La suma de esos tres ángulos internos debe ser igual a este ángulo externo. O sea, x tiene que ser igual a la suma de alfa más beta más teta. Listo, muchachos. Si me has entendido todo eso, los problemas van a ser súper sencillos. Empecemos con ellos. Ahora, jóvenes, empezamos con los problemitas resolviendo en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Calcula el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, vamos a realizar lo siguiente. Quiero que tú observes este triángulo ABC, ¿de acuerdo? Este triángulo ABC lo pasamos a la nubecita. Chicos, ¿están de acuerdo que en ese triángulo ABC observo dos ángulos internos? 70 y 60. Profe, falta acá, falta este de acá. Ahí está. Ese falta, ¿sí o no? Pero chicos, en la teoría yo te mencioné, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe ser? 180. 70 más 60, ¿cuánto es? 130. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Ah, profe, le falta 50. Quiere decir que ese angulito, ¿cuánto tiene que ser? 50. Ah, ya. Este angulito tiene que ser 50 grados. Listo. Luego, profe, observe este triangulito. Este de aquí que voy a pintar, mira. Este triangulito quiero que observes. Obviamente, por ser un triangulito, la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180, ¿sí o no? Entonces digo lo siguiente. En el triángulo EAD, la suma de los ángulos internos debe dar 180. Empiezo con ese angulito de acá. Ese angulito es la suma de ¿quién? X más 50. Colocas X más 50. ¿A eso qué le sumo? Esto de acá. El de acá y el de acá. 30 y 30. O sea, más 30 más 30. Eso tiene que ser igual a 180. Listo. Por acá bajas X. Sumas 30 más 30, 60. 60 más 50, 110, profe. Y eso es igual a 180. 110 pasa a restar. 180 menos 110, el valor de x tiene que ser igual a 70 grados. Ahí está, muchachos. Problema súper sencillo. A ver, jóvenes, problema número 2. Dice lo siguiente. Calcula el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, vamos a empezar trabajando por esta parte del gráfico. Mira, por acá. Quiero que observes este triangulito. Y vamos a recordar lo siguiente. Mira, ¿te acuerdas que te mencioné en la parte de teoremas? Te dije, la suma de dos ángulos internos, ¿qué te debe dar? El externo. Suma de dos internos me debe dar un externo. Profe, no me acuerdo. Retrocede el video, ahí va a estar. Yo voy a estar acá, no me voy a mover. Miren, chicos. ¿Estás tú de acuerdo que en este triángulo, triangulito BAC, tengo un ángulo interno, sí o no? ¿Qué angulito es? 25. Este de acá sería otro ángulo interno. Por acá el tercero, ¿y esto qué cosa es? Un ángulo externo. La suma de estos dos ángulos debe dar el ángulo externo. Quiere decir que 25 más algo te debe dar 65. ¿Cuánto le debo sumar a 25 para que te dé 65? Ah, profe, eso tiene que ser 40. Correcto. 40 graditos vale ese ángulo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Muchachos, realizan lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que si observas el triángulo CDE, ángulo externo, sí o no? Podría trabajar con sus ángulos externos, pero vamos a hacer esto. Este angulito, ¿estás de acuerdo que es el suplemento de 130? ¿Y el suplemento cómo lo calculo? 180 menos el ángulo. Ahí está. 50 grados. O al final,
si lo quieres ver de esa manera, la suma de ellos, ¿cuánto debe dar? 180. Por acá, mira. Estos dos deben sumar 180. ¿Cuánto le falta? Profe, ese 60. Me ofende. Ahí está, hijo. Disculpa. Muchachos, te pregunto lo siguiente. En el triángulo CDE, ángulo interno por acá, ángulo interno por acá, tercer ángulo interno. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de ellos debe dar cuánto? 180. 50 más 60, 110. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Ah, profe, le falta 70. Colócale 70. Profe, ¿y para qué hizo todo eso? Para que te des cuenta de esto, hijo. ¿Estás tú de acuerdo que esos tres angulitos dan la media vuelta? ¿Y eso equivale a cuánto? 180 grados. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente y decir que la suma de x más 40 más 70, eso tiene que ser igual a 180. X más la suma de ellos dos, 40 más 70, 110. Y eso tiene que ser igual a 180. 110 pasa restando. El valor de x tiene que ser igual a 70 graditos. Ahí está, muchachos, problemita número 2. A ver, jóvenes, problemita número 3 dice lo siguiente. En la figura, calcular la medida de ese ángulo beta que está por acá. Muchachos, vamos a observar lo siguiente. Quiero que observes este triangulito. El triángulo ABC. ¿De acuerdo? Muchachos, lo dibujamos por la izquierda, en esa nubecita. Chicos, quiero que observes que en ese triángulo ABC hay dos ángulos internos, ¿sí o no? 80 y 60. Ah, ya, profe, ya sé lo que quiere hacer. Este angulito de acá, lo que le falta para hacer 180, correcto, ya me entendiste. 80 más 60, 140. ¿Cuánto le falta? Fácil, profe. 40 grados. Listo. Ese 40 grados colocas por acá. Por aquí, este ángulo vale 40 grados. Listo. Muchachos, ahora, quiero que observes el triángulo PQR. Lo dibujamos en la nubecita de la derecha y observas que 70 y 80 son ángulos internos. 70 más 80, 150. ¿Cuánto le falta? Le falta 30 para hacer 180. Quiere decir que este angulito que está por acá, esto tendría que ser 30 grados. Ahí está, muchachos. Profe, ¿para qué hizo todo eso? Quiero que observes lo siguiente, mira. Este triangulito que estoy pintando. El triangulito PSC. PSC, mira. Le ponemos PSG, ¿ya? ¿Por qué, profe? Barras, chicos, barras. PSG. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que en el triángulo PSG la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180, ¿sí o no? Entonces yo puedo afirmar y decir lo siguiente, que la suma de beta más 30 más 40, eso tiene que ser igual a ¿cuánto? 180. ¿Listo? Entonces tienes por acá beta. 30 más 40, ¿cuánto es? 70. Y lo igualas a 180. Por lo tanto, el valor de beta tiene que ser igual a, vas a restar 180 menos 70, 110 graditos será la medida del ángulo beta. Ahí está, muchachos, problema número 3. A ver, jóvenes, problema número 4 dice lo siguiente: calcular el valor de x de acuerdo al gráfico. Muchachos, quiero que tú observes la figura y al toque venga a tu mente propiedad. ¿Pero cuál, profe? Pescadito. Propiedad del pescadito. Justo lo que sabe en esa columna. Retrocede el video, no te preocupes, yo te espero, no me voy a mover. Hijo, propiedad del pescadito que te decía que la suma de estos angulitos de acá, este ángulo de aquí, con el de acá, es igual a la suma de este ángulo que está aquí y el que está por acá. Eso te mencioné en la propiedad. Yo necesito esos ángulos para aplicar la propiedad. Eso lo conozco. Es lo que le falta a 130 para hacer 180, ¿sí o no? ¿Cuánto tendría que ser? Ah, ya. 50 grados. Muchachos, propiedad de ángulos. Te mencioné ángulos opuestos por el vértice. 2x, ¿eso también cuánto tendría que ser? 2x. Muchachos, ya tengo esos dos angulitos. Ya tengo el de acá, me falta ese. Pero es fácil deducir cuánto vale ese angulito. El suplemento de 120, ¿cuánto tendría que ser? 60. Ahora sí, muchachos, aplicamos la propiedad del pescadito. ¿Qué te dice? Propiedad del pescadito. La suma de estos dos ángulos, o sea, 2x más 50, eso tiene que ser igual a ¿cuánto? 60 más 60. Colocas por acá 60 más 60. Tendrías por acá 2x más 50 es igual a 60 más 60, eso es 120.
50 pasa a restar, te quedaría 2x solito. Pasa para acá. 120 menos 50, eso tiene que ser 70. El 2 pasa a dividir. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 35 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 4.